Ahora sí, mis hermanos, siguiendo con el orden del culto, les voy a dar una pequeña introducción al libro de los Hechos. Importante, no tenemos mucho tiempo para cada una de nuestras partes, así que no le vamos a poder dar una información tan extensa. Entonces, por favor, les pido que lean el libro. Es un libro muy bonito que les va a dejar muchas enseñanzas y les va a gustar, se los aseguro. Bueno, vamos a comenzar sabiendo que este libro está basado en el momento justo después de que Jesucristo subió al cielo. También de que Lucas lo escribió entre los años 63 y 70 después de Cristo. Y que en un solo versículo dentro de este mismo libro podemos encontrar el bosquejo del libro entero. Este versículo es en Hechos 1:8, como ven allí, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Como dice su mismo nombre, en este libro se nos relatan muchos hechos, muchos eventos muy importantes para el cristiano, debido a que nos dejan valiosas enseñanzas. Como por ejemplo, una que me gustó mucho a mí, una historia que me gustó mucho, la historia de Ananías y Zafira, que nos enseña que Dios no puede ser burlado, que no podemos engañar a Dios. Hay otras historias muy bonitas en este libro, como la conversión de Saulo, una historia con mucho contexto, con un propósito gigante. La historia de la iglesia primitiva y como aquellos primeros cristianos jamás se rindieron a pesar de las adversidades, porque Dios estaba al lado suyo, apoyándolo siempre. Y bueno, en este tiempo que yo estuve en la escuela dominical, aprendí que aun cuando las situaciones son difíciles, Dios las transforma en bendición. Esto lo podemos ver reflejado en Romanos 8:28, en donde nos dice para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Como por ejemplo le pasó a Pablo en este libro, que a pesar de muchísimos conflictos que tuvo, jamás se rindió y siguió siguió dándole almas a Dios. Gracias. Ahora, buenos días, queridos hermanos, mi nombre es Cristian y yo les voy a hablar sobre la veracidad de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos demostrar la veracidad de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En Hechos capítulo 1, del 3 al 9, hay muchas pruebas indudables: su resurrección, su llegada, su permanencia. Muchos lo vieron, lo dice Hechos 2:30 y Lucas 23:33. Y ahí se cumple la profecía de Isaías 53:12. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay pruebas. Y no solo se cumple la profecía de que moriría, y murió, pero creer que resucitó y que se levantó de su tumba vivo y vive por los siglos de los siglos. Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Bueno, hermanos, por si alguno me conoce, mi nombre es María Gabriela Uteda, y continuando con el punto que acaba de explicar mi compañero Cristian Sánchez, Jesús murió por todos nosotros en la cruz, ¿verdad? Gracias a que Él murió, nosotros podemos ser salvos por la fe y podemos creer en Él. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón, viene entonces la llegada del Espíritu Santo y su permanencia en nuestras vidas. Ahora, algunos se preguntarán: ¿por qué llega? ¿De qué nos sirve? Bueno, yo se lo explicaré. El Espíritu Santo es aquella promesa que se menciona en Joel 2:29 y que Jesús le recordó a sus discípulos antes de partir. La promesa habla acerca de que llegaría un consolador, pero también es la garantía de que Jesús va a venir por segunda vez.
Pero no es solamente eso, sino también es el que nos guía en nuestra vida de cristianos. Hay un punto que también me gustaría explicar, que mi compañero Daniel Castro va a hablarles un poco a futuro. Y es que el Espíritu Santo también es aquel que enciende esa llama de querer llevar el Evangelio a las demás personas. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa demasiado cuando estoy en un lugar lleno de personas que no creen en Dios, como en mi colegio. Siento unas ganas de querer predicarles de Dios, de que sepan quién es Jesús y que Jesús los ama. También me pasa que cuando empiezan a insultar la Biblia o hablan mal de ella, ¿no? Hablan feo, siento como una necesidad de defender lo que creo y defender la Biblia, porque Jesús es verdad y nadie puede contradecirlo, ¿no? Y muchas veces caigo en discusión, y ustedes me pueden ver muy tranquila, muy flemática, pero también soy colérica. Y bueno, para finalizar, vamos a Hechos 2, de versículo 2 al 4. Leemos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como dice mi compañera Mari Gaby, ya que tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, tenemos que ir y predicar el Evangelio a nuestros vecinos, amigos, familiares, etc. En Hechos 10, 42, nos dice: y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hermanos, hay que ir y predicar el Evangelio a nuestros amigos, personas. Esa es nuestra tarea, como hizo Jesús. Bueno, este es el punto que me toca a mí. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel Castro, para los que no me conocen. Bueno, soy el hermano de Anita, me imagino que todos conocen a Ana. Bueno, yo soy su hermano. Bueno, el punto que me tocó a mí son los Pablo y los viajes misioneros que realizó. Bueno, realizó 3 viajes importantes. El primero lo encontramos en Hechos 13:4. Aquí Pablo, por decirlo de alguna manera, era novato en lo que es llevar el Evangelio a las demás personas, pero él tenía esa fe puesta en Dios y todos los obstáculos los burlaba o los libraba fácilmente porque él confiaba en Dios plenamente. Aquí hubo bendiciones y también problemas. Pablo en este primer viaje se enfrentó a un mago, pero teniendo esa fe puesta en Dios, pudo solventarlo. Muy bien. Ahora vemos el segundo viaje en Hechos 15, del 33 al 36. Aquí Pablo vuelve a donde ya había predicado, pero ahora no está con Bernabé, una compañera que tenía. Ahora se encuentra con Silas, un creyente muy fiel en el Evangelio. Pablo quería volver a estas personas, las cuales ya había predicado, porque quería ver que tuvieran esa fe puesta todavía en Dios, que tuvieran un buen Evangelio y que creyeran en él. Aquí hubo más problemas, pero también hubieron bendiciones y varios milagros. Aquí Pablo estuvo en la cárcel, pero no fue impedimento para que siguiera evangelizando. Aquí podemos ver la frase del carcelero, que es ¿cómo puedo ser salvo? Me imagino que todos ustedes lo saben, ¿cierto? Es teniendo fe. Para ser salvo tienes que tener fe.
Ahora bien, vamos al tercer viaje de Hechos 18, 23, el cual es para mí el más importante viaje de Pablo. ¿Por qué? Porque podemos ver esas líneas verdes que ven ahí, es el recorrido que tuvo. A comparación de los dos otros viajes, tuvo mucho más recorrido. Aquí, como Pablo ya había ganado más experiencia y no tenía que ir con tantos amigos o compañeros, les fue mejor. Hubo más bendiciones y milagros, pero siempre hay problemas. Pablo cayó de nuevo en la cárcel, pero nuevamente no fue impedimento para que él siguiera predicando donde estaba. Y bueno, Pablo nos deja un lindo mensaje que es: no necesariamente tenemos que ir a otros países o a otros continentes para predicar el evangelio, sino que podemos hablar con las demás personas ahí mismo donde estamos. Bueno, como conclusión, ¿qué aprendimos de este asombroso libro? Como dijo el hermano Cristian, aprendemos sobre las pruebas y los sucesos que nos dan para la veracidad de la resurrección de Cristo, y que Él siempre está con nosotros todo el tiempo. También el Espíritu Santo vino a la tierra con la muerte de Jesús. Él prometió ese consolador para que Él siempre esté con nosotros. Asimismo, Jesús nos dejó ese Espíritu Santo para que las demás personas que lo querían, los apóstoles, fueran, y como dijo mi hermana Marigaby, se avive esa llama dentro de nosotros para llevar el evangelio y mostrar a las demás personas esos sucesos y tan importantes y las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Los futuros predicadores y maestros de la iglesia. Sigan orando por eso, hermanos, de verdad. Dios sea con estos muchachos, estas muchachas. Hoy voy a usar la tecnología. Gloria a Dios. Hermanos, quiero saludarles con un versículo bíblico. Pablo le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 10, orando insistentemente por ustedes para que Dios añada a cada uno de ustedes lo que falta a nuestra fe, a su fe. Realmente nuestro compromiso es que cada uno de ustedes cada día puedan avanzar en cuanto a la fe. Quiero orar para dar comienzo a la prédica de esta mañana. Por favor, hermanos, como siempre, presten mucha atención. Seamos reverentes en cuanto a la palabra de Dios, y hoy nos despedimos de este lugar, ya que Dios nos ha provisto de un lugar propio. El pastor Iván decía esta mañana que quedé sin trabajo, pero no, el trabajo continúa. Ahora es que hay trabajo. Ya no trabajaré aquí en este lugar, pero seguiré trabajando en la sede y en donde Dios me ponga a trabajar. Vamos a orar, hermanos, con una actitud reverente. Señor, agradecemos por tu bondad infinita y tu gran misericordia. Gracias por la oportunidad nuevamente que me concedes estar en este lugar para glorificar y compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Dios amado, te doy gracias que por estos años he podido servir en este lugar para ti y para todos mis hermanos, Padre, y realmente para mí ha sido un privilegio, ha sido
un gozo poder hacer algo para tu obra, Señor. Esperando, Señor, que seas tú quien me guíes y nos guíes en esta próxima etapa de seguir trabajando en nuestra sede propia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has provisto y lo que nos has enseñado en este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros días en este lugar fue algo muy tremendo. Llegábamos a este lugar y en varias ocasiones nos conseguimos los baños llenos de excremento y fue una gran lucha, pero fue una gran bendición también y un aprendizaje para mí especialmente. Hoy nos despedimos de acá y también dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Continuamos con la enseñanza en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis sufridos para con todos. Versículo 15. Que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Jesús. El pastor René vino hablando por 2 semanas en el capítulo 4 y luego pasó a el capítulo 5. Si recordamos un poco, el pastor René en el capítulo 4 habló acerca de el arrebatamiento de la iglesia, cómo sería ese día del arrebatamiento. Y también habló de 3 posturas que tienen muchos creyentes. ¿Se recuerdan cuál fue la primera? El pastor René habló acerca del amilenialismo. Rechazan, por lo tanto, que tenga que ver con un reinado literal de Cristo en la tierra, porque creen que ya ha estado reinando. Esta es una de las posiciones que hay muchos creyentes que tienen. Post-tribulacionista. En este punto de vista, ellos dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y premilenialista, el Señor llevará a la iglesia al cielo con el arrebatamiento antes de que se manifieste el anticristo. Yo creo que esa es mi posición y creo que también es la suya. Ahora, no importa la posición que usted tenga, lo importante de esto es que Cristo va a venir a buscar a la iglesia y yo lo creo. El pastor René habló también acerca de 2 eventos importantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15, habló sobre la venida del Señor. La venida del Señor. Y en el capítulo 5 habló del día del Señor. Hay una gran diferencia
entre esos dos eventos. El primero, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, será un día glorioso para la iglesia, para todos aquellos que hemos creído en el Salvador y hemos andado en sus mandamientos. El otro es el día del Señor, que será un día de juicio donde el Señor derramará toda su ira sobre la humanidad por no creer, por burlarse y porque cada quien siguió un camino de pecado. Aproximadamente entre 15 y 19 veces se habla sobre ese gran día espantoso, terrible, sobre el mundo entero. Estos dos eventos son muy diferentes. Un día glorioso, Jesucristo arrebata a la iglesia, se la lleva al cielo para estar con Él. Y el otro es un derramamiento de juicio sobre el mundo pecador, sobre aquellos que no creyeron a la palabra de Dios, sobre aquellos que nunca obedecieron a la palabra de Dios. Estos son aproximadamente como 22 instrucciones en este capítulo, pero solamente vamos a hablar aproximadamente de 11 o 12. El pastor John Serrais dijo algo muy interesante sobre los mandamientos o instrucciones. Dijo: los mandamientos del Señor son las instrucciones o mandamientos del Señor son algo divino, son algo que es para la iglesia, que es algo que deberíamos tomar y que transforma al hombre en un ser, que lo hace nueva criatura. Ahora, comenzamos con uno de las instrucciones o mandamientos. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan. Versículo 2. Fíjense que Pablo, después de hablar de estos eventos y de cómo era el comportamiento de la iglesia para esperar al Señor, aquí les aconseja a la iglesia que reconozcan aquellos hombres que han sido llamados con estos talentos, que predican y que enseñan. La iglesia de Tesalónica parece que había ciertos problemas allí en reconocer a la autoridad. Y sencillamente es porque Pablo llega a ese lugar, Hechos 17, capítulo 1 y 2, y comienza desde cero. Allí no habían creyentes. No habían creyentes en ese lugar. Y Pablo comienza a hacer el trabajo evangelístico dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento muchos creen. Romanos 12 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Cada creyente, cuando recibe al Señor en su corazón, recibe dones que se van perfeccionando. La iglesia de Tesalónica no estaba muy clara en eso y decía: yo creí con mi hermano, ¿y qué tiene él que enseñarme a mí?
Por eso ellos no estaban reconociendo a los hermanos que Dios le había dado esos dones. Y esto no es por años, esto no es porque tengan muchos años en el Evangelio. Eso es según la capacidad de cada quien. Pablo sigue diciendo: en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima por amor a su obra. Tened paz los unos con los otros. Estimar es atribuir el valor y reconocer a aquella persona que tiene ese mérito. Lamentablemente la iglesia en estos días ha olvidado realmente que estos dones que tienen estas personas para enseñar no son de ellos. Son dones y capacidades que Dios le ha dado a estas personas para que usted pueda crecer en la gracia del Señor. Para que usted pueda ser preparado al reino de los cielos. Para que usted pueda ser preparado para ser un mejor creyente. Muchas personas han olvidado esto. Y cuando digo estimar, no es idolatrar, es reconocer el valor que Dios le ha dado a estos hombres o a estas mujeres que tienen la capacidad de enseñar o predicar. Agradecer que cada una de esas personas se preparan, que pasan un tiempo en oración para dar una clase o para predicar el Evangelio. En este caso, predicar es un arte muy difícil. Cualquiera desde sus asientos puede ver que esto es fácil. Esto no es fácil, para mí nunca ha sido fácil. Pero es un gran privilegio que tengo de poder hacerlo. Y es el privilegio que Dios me ha dado. Le doy muchas gracias a Dios por el tiempo que he tenido en este lugar para enseñarlos a ustedes y aprender de ustedes, porque también yo aprendo de cada uno de ustedes. Yo no me la sé toda, estoy aprendiendo. Aquellas personas que dicen estimar o que la palabra de Dios, dicen que aman la palabra de Dios, pero muchas veces no la obedecen. Muchas veces no se estima a aquella persona que tiene el don de predicar o enseñar. Y muchas veces hasta se le ha faltado el respeto a esas personas. Es una autoridad que Dios colocó allí y que no pueden ser todos no pueden ser predicadores y todos no pueden ser maestros. Dios ha dotado a cada uno de ustedes con diferentes dones. Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros como miembros tenemos una función diferente. Eso era lo que quería Pablo que los tesalonicenses entendieran y que reconocieran a estos hombres que estaban allí predicando el Evangelio y que estaban enseñando. Reconocer es darle honra a estas personas. No porque seamos más importantes que ustedes, no, sino por lo que Dios ha entregado para mi vida, para crecimiento de mi vida. Verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que soporten a los débiles, que sean pacientes para con todo. Aquellas personas ociosas, vamos a decirlo así, o indisciplinadas,
son las que muchas veces no llevan el paso, el ritmo como los demás. Están a veces desconectados de las cosas de Dios y del resto de la gente. Son solitarios. Son personas a quienes les agrada hacer un trabajo muy pequeño y limitado antes de apoyar la obra que Dios está haciendo entre todos. El apóstol dio esas instrucciones que se les advirtiera al respecto a la iglesia, que alentéis a los de poco ánimo. Está hablando de personas que son temerosas en cuanto al Señor, pero necesitan ser estimulados. Hay muchos creyentes hoy que necesitan que alguien los anime. Hay muchos creyentes hoy que están desanimados, como aquel tiempo también estaban desanimados los creyentes de Tesalónica. ¿Saben por qué? Pablo les dijo en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses que iban a pasar por muchas tribulaciones. La iglesia estaba siendo sometida fuertemente. La iglesia de Tesalónica había cambiado su cultura, una cultura terrible, idólatra, pecaminosa. Y la gente que tenía a su alrededor le estaba persiguiendo, les acusaba. Y Pablo sentía por ellos miedo, sentía alguna especie de inseguridad muchas veces, si los hermanos de Tesalónica se estaban volviendo a sus viejas andanzas. En el capítulo 3 y versículo 2 dice que envió a Timoteo para saber cómo estaba la obra en Tesalónica, porque los hermanos comenzaron a ser perseguidos por su fe y había muchos desanimados, como hoy en nuestras iglesias hay muchos desanimados también, por distintos motivos y razones. Es bueno siempre a los hermanos, cuando notamos que hay desánimo, es bueno decirle a los hermanos: estoy orando por ti. Palabras como estas significan mucho para aquel que está desanimado, que se siente apocado. Algunas veces todos nos sentimos de la misma manera. Debemos ayudar a los hermanos, no simplemente con oración, sino también con palabras de ánimo. Palabras que puedan llenar a ese hermano de ánimo. Por eso debemos cuidarnos unos a otros, mostrar verdaderamente que nos interesa y que nos interesamos los unos con los otros, mutuamente, para superar el estado de ánimo. Que sostengáis a los débiles. Hay creyentes que son muy débiles en la fe, no pueden llevar el paso tampoco, no marchan al mismo ritmo, así que necesitan una ayuda directa y personal, figurativamente hablando. Hay que levantarlos, hay que sostenerlos. Seamos pacientes. Este es una de las virtudes y fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5:22. Ser paciente con nuestras personas. La paciencia en nosotros muchas veces tendemos a perderla, no solamente con nuestros hermanos, sino con otras personas. Pero ese fruto debe estar en nosotros
y ser paciente no es nada fácil. Creo que la naturaleza del ser humano es siempre querer las cosas rápido, ser impaciente. Pero cuando llegamos a ser hijos de Dios, a ser nacidos de nuevo, entonces el Espíritu Santo vive en nosotros y es quien nos da esa capacidad de soportarnos los unos con los otros. Hace 2 semanas estuve comprando una tela en un lugar que yo siempre voy a comprar, y ahí hay aproximadamente como 60, 70 vendedoras. Y bueno, me tocó una que realmente no logré sacarle una sonrisa, y cuando me dan la oportunidad yo les predico el Evangelio. Solamente me contestaba sí y no, sí y no, y no me dio la información completa de lo que yo estaba exigiendo que me vendiera, pero necesitaba el producto y necesitaba irme de ese lugar a otro rápidamente. Yo pensé, después que me atendió y me hizo la factura, yo dije en mí, cuando llegue a la caja, hablo con el gerente para que le llame, porque me atendió mal. Y yo soy cliente de este lugar, decía yo. En el momento me hizo esperar, después que me vendió la tela, como media hora para poder cobrarme. No había mucha gente. Y yo pensé en ese momento hablar con el gerente. Yo dije, no, me recordé de esta frase: ser pacientes. Y me quedé tranquilo y callado, y me fui. Me alcanzó el tiempo para hacer lo que iba a hacer, y bueno, y todo quedó así. Ya la próxima vez, a lo mejor no la busco a otra persona, pero tampoco puedo juzgarla, no sé qué tipo de problemas tenía. Lo que hizo fue que me hizo perder bastante tiempo y me atendió mal. Entonces la paciencia, hermano, es muchas veces probada en nuestras vidas. Ser paciente, no solamente con los hermanos, sino también con los demás, hasta donde podamos. Versículo 15: mira que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. La cultura de los seres humanos, vamos a decirlo así, es: si yo te hago bien, tú tienes que hacerme bien. Si yo te hago mal, entonces voy a esperar mal. Ese es el pensamiento de los seres humanos. Esa actitud de venganza no debe vivir en la vida de un creyente. Un creyente es nacido de nuevo y por el tal debe obrar diferentemente y mostrar que verdaderamente es un hijo de Dios. Que Cristo vive en nosotros. Esto no debería estar pasando en la vida de los creyentes. Pagar mal por mal. Aquí también la paciencia tiene y juega un papel importante. Si nosotros hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tendríamos? Lucas 6:33 dice, 33 dice, 6:33: y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito puedes tener? Esto no lo hacen los pecadores o la gente del mundo, ¿verdad que lo hacen? Entonces, ¿cómo nos diferenciamos nosotros de las personas del mundo? Es que nuestra vida debe ser diferente en todo momento.
Nuestra manera de reaccionar ante la maldad debe ser diferente. Esto puede convertirse en una pared para que mi vida pueda edificarse, para que mi vida pueda tener gozo, para que mi vida pueda tener paz. No debería tener en nuestros corazones resentimientos los unos por los otros. La iglesia de Jesucristo en esta tierra no es una iglesia perfecta. Y seguramente vamos a conseguirnos con diferentes problemas dentro de las iglesias. Pero que cada problema de eso que Dios permite en nuestras vidas es para un creciente y saber que yo cómo estoy caminando, de qué manera estoy comportándome delante de Dios. Verso 16 dice: está siempre gozosos. Estar siempre gozosos no significa necesariamente ser feliz. La palabra feliz no es una palabra del Nuevo Testamento. Aquí se refiere a disfrutar de una alegría en el Señor. No quiere decir que todo el tiempo tengamos que tener una sonrisa, como dicen por ahí, de oreja a oreja. No, se trata de que no pierdo la paz, que tengo seguridad en Dios y que las circunstancias que puedo estar viviendo no me van a quitar el gozo. Porque siempre Dios está permitiendo algo para mejorar nuestro carácter cristiano. Filipenses 4:4. Alegraos en el Señor, y otra vez os digo, alegraos. Este mandamiento no lo conseguirá usted en el Antiguo Testamento, en los mandamientos escritos por Moisés. Aquí la palabra es: alégrese en el Señor. Tengan contentamiento en el Señor. Un hijo de Dios no tiene por qué estar todo el tiempo andando por allí con un rostro que refleja amargura, ni tiene derecho a ser una persona de quejas, de vivir en una queja. Yo sé que hay algún momento que nosotros nos podemos quejar y eso es algo humano, pero una persona que vive tras queja y queja, hay un problema dentro de él. No está viviendo en gozo, no tiene el gozo del Señor. La queja, hermano, es un pecado. Un pecado que mostramos a través de la queja, raíces de amargura. Y que falta una restauración en nuestras vidas. Los consejos de Pablo a la iglesia: ¿cómo debería esperar la venida del Señor? ¿Cómo deberíamos estar nosotros esperando la venida del Señor? ¿Qué actitudes hay en la vida de un creyente? ¿Cuáles son las actitudes que hay para esperar al Señor? ¿Son buenas o malas? ¿O son medias buenas o creo que son buenas? No es lo que usted cree, es lo que la palabra de Dios enseña. Usted es un hijo de Dios y tiene que encontrar siempre un motivo para alegrarse. Por cierto, también esto es un fruto del Espíritu Santo. Recordemos la lista: amor, gozo, paz, etc. Si usted no puede alegrarse, entonces comience a leer la palabra de Dios y a obedecerla. Vivimos tiempos difíciles, pero tenemos algo muy maravilloso, que en esos tiempos difíciles la palabra de Dios produce en mí contentamiento, gozo.
versículo 17. Pablo le dice a los tesalonicenses: oren sin cesar. ¿Por qué motivo? Porque estaban viviendo un tiempo muy difícil. ¿Y por qué motivo debemos orar? Porque los tiempos son difíciles. ¿Y por qué motivo debemos orar? Porque estamos rodeados de maldad. Orar sin cesar. La oración continua e incesante es esencial para la vitalidad de tu relación con el Señor y tu habilidad de funcionar en este mundo. ¿Qué significa orar sin cesar? La oración tiene una relación importante con nuestra comunicación con Dios. Es el punto de adoración más relevante para que nosotros podamos soportar en el día malo. Orar en todo tiempo obviamente no significa de formalidades, que si levanto las manos, o cierro los ojos, o me tiro en el piso. Orar sin cesar, por lo tanto, debe ser una muestra o una manera de vivir que debemos tener constantemente. Una actitud de oración, orar en todo tiempo, es vivir en un estado constante, consciente de la presencia de Dios. Quien está delante de mí es el Señor. Experimentamos una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Esta exhortación significa que cuando somos tentados presentamos algo bueno y hermoso a Dios por medio de la palabra de Dios. Sabemos cómo salir. Inmediatamente le agradecemos al Señor por ello. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, cuando vemos peligro alrededor nuestro, pedimos a Dios que lo quite y que nos permita ayudar, que nos ayude a lograrlo, si así lo desea y si es su voluntad. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos para que Dios acerque a esa persona hacia Él y nos use a nosotros como instrumento, como testigo, cuando encontramos problemas. Nos volvemos a Dios como nuestro libertador. Y una de las actitudes que debe tener el creyente, según Colosenses capítulo 3 y versículo 2, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Nuestra mirada debe estar siempre arriba. ¿Y cómo podemos nosotros tener la mirada arriba? No es mirar hacia arriba, sino que mi mente está siempre meditando en la palabra de Dios. Pero para eso debemos leer la palabra de Dios. Da gracias, en el versículo 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto de dar gracias no es una vez, sino todo el tiempo. Reconocemos el señorío de Dios. Reconocemos que todas las circunstancias que pueden estar en nuestras vidas es darle gracias a Dios. Qué difícil es poder darle gracias a Dios, hermano, cuando en este lugar o cuando nosotros tenemos un familiar con cáncer, cuando tenemos un hijo en las drogas,
cuando hay en la familia algún desvío sexual, cuando sabemos que nuestros hijos, a quien amamos, no están siguiendo el camino del Señor, cuando sabemos claramente que si ellos murieren o Cristo viniere, se perderían por toda una eternidad en el infierno, pero que aún así nosotros podemos dar gracias a Dios, que aún así podemos agradecer a Dios por lo que está haciendo y que confiamos que Dios hará algo por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros hijos. No es fácil dar gracias a Dios en momentos difíciles, pero el apóstol Pablo dice que esa es la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Hay una historia bíblica que me conmueve mucho cuando puedo leerla, y es Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel fue a vivir a un reino completamente desconocido para él, el reino Persia. Pero Daniel fue un hombre que se mantuvo firme en todo momento. Y cuando lo leo le digo al Señor, dame esa firmeza y esa fe que tuvo Daniel. Daniel se mantuvo un creyente que guardó la palabra de Dios en medio de circunstancias muy adversas para él. A Daniel se le dijo que adorara una estatua que construyó el rey de Persia, Nabucodonosor. Daniel había tenido puestos importantes en ese reino, pero tenía muchos enemigos también. Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Y los gobernadores que trabajaban para el rey hicieron edicto y lo hicieron firmar por el mismo rey. La vida de Daniel estaba en peligro de muerte. La vida de Daniel estaba en las manos de Nabucodonosor. Él pudo haberlo matado. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de Daniel? En agradecer a Dios. Dice que entraba a su cámara y daba gracias a Dios 3 veces al día. Daniel no se quejó. Seguramente Daniel dijo, si tengo que perecer, que perezca, como dice la hermana Mérida. Mi vida está en las manos del Señor y Él sabe lo que está haciendo. Él le daba gracias al Señor. ¿Le puede usted dar gracias a Dios en un momento de esto? Es difícil. Saben que te van a matar. O sabes que tienes una enfermedad terminal. Sabes que tus hijos andan en un mal camino. A veces nos quejamos y queremos molestarnos y cuestionar a Dios cuando nos falta una harina pan. Daniel tenía el reino Persia en contra de él. Pero él sabía que había un Dios grande, soberano y que lo podía todo. Pero él no cuestionó a Dios. La vida de Daniel estaba en las manos de Dios. Como la vida suya y la mía están en las manos de Dios. Nosotros
podemos aprender en estos mandamientos e instrucciones que en estos imperativos, como dijo John Rice, que los imperativos o los mandamientos de Dios son imperativos divinos. Me imagino que eso lo sacó también de Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Participantes de la naturaleza divina de Dios. Qué maravilloso. Fíjense que después que Pablo comienza y explica todo acerca y habla con la iglesia y le escribe a la iglesia sobre el arrebatamiento y el día del Señor, le da estas 22 instrucciones que se encuentran en este capítulo de cómo debe vivir la iglesia para la venida del Señor. No de cualquier manera. No de cualquier manera puede vivir la iglesia, hermano. Discúlpeme que sea, no sé si usted me quiere llamar radical, pero si usted está viviendo diferente a los mandamientos de Dios y está obedeciendo algunos y otros no, déjeme decirle que esto es un grave problema en la vida del creyente. Los mandamientos del Señor son para cumplirlos. Y la única aplicación que hay acá en esta prédica, la única que hay, es obedecer los mandamientos del Señor. Obedecer los mandamientos del Señor para poder ser participantes de la gloria del Señor. Cristo va a venir. Yo no sé si será hoy o será mañana, pero yo creo que va a venir. Ahora, ¿cómo estoy viviendo yo para esperar la venida del Señor? Esa es una pregunta que yo hoy me puedo llevar a mi casa. Y si soy consciente de la palabra de Dios, si yo estoy amando la palabra de Dios, debería revisar un poco esto. Hay mucha gente que no está esperando al Señor. Y estos temas son bastante interesantes, doctrinales, bíblicos, que hace falta en nuestra situación. Gracias a Dios porque aquí tocamos todos esos temas. Gracias a Dios por nuestros hermanos pastores. Pido que oren por ellos, que sigan orando por ellos. Amados hermanos, que Dios complete lo que falta a nuestra fe. Y que nuestra fe y confianza es que el Señor va a venir. Padres, instruyan a sus hijos. Padres, la iglesia no es responsable de que si su hijo se pierde o no se pierde. La iglesia es un refuerzo, pero usted tiene la responsabilidad en su hogar de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar y recordarles a nuestros hermanos que hoy nos vamos a nuestra sede, a nuestra casa propia. Yo quiero agradecer a Dios principalmente por estos años en este lugar. Quiero agradecer también por la vida del pastor Adán, del pastor René y del pastor Ivani. Han sido mis mentores, siempre buenos amigos. Al pastor Ivani, que ha estado a cargo de la obra de lunes a sábado, al pastor René, que creo que ya se graduó de albañil, a todos ustedes, al hermano Daniel,
un hombre con mucho conocimiento sobre todo este tema de construcción. A todos los que pudieron siempre darnos una manito allí en la sede, a todas estas mujeres, a mi esposa, a Edilia, a Esperanza, a Marilis, a María, a todos, a los que no nombro en esta hora porque realmente la lista es bastante grande. Quiero agradecer y agradezco a Estalina, a Carlos, a los dos Carlos, a los jóvenes que nos pudieron ayudar allí, a todos los que pusieron un granito de arena, damos gracias. Esperamos, como dijo el pastor Iván y acá una vez, no nos llevemos nada malo de acá. Vamos a funcionar mejor en aquel lugar. Vamos a funcionar allá con más reverencia. Vamos a funcionar allá con más actitud de trabajo, de servicio. No estaremos aquí, allá, sometidos a ningún horario. Allá estaremos trabajando con toda libertad. Creo que, si no me equivoco, en estos días hablé con el pastor Iván y el pastor René, creo que va a haber un culto en las noches, no sé, todavía no se ha dado horario ni nada de esto, pero creo que vamos a trabajar con otro servicio más en la iglesia. Vamos a seguir trabajando. De hecho, la iglesia, la comunidad de la gracia nunca se ha parado. En plena pandemia nos reuníamos los líderes, planificábamos, orábamos y siempre estuvimos trabajando y siempre estamos trabajando de lunes a domingo. Gracias a Dios por cada una de esas personas que fueron constantes y han sido constantes. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. La próxima semana nuestro pastor René Ivani estará dando las demás enseñanzas. Señor, quiero darte gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que acá están presentes. Gracias por tu palabra, Dios mío, y rogamos en este momento que vamos a seguir con algunas actividades, luego para transportar los instrumentos, todo lo que pertenece a la casa del Señor en esta tarde. Permítenos, Señor, que todo salga como tú quieres que salga, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén. Amén.